Hoy estás en un escenario diferente, salvo que eso sea Yo voy una cambiando de cosa. escenario para que no os aburráis. Sí, sí, ya veo. Y hoy estás En casa de en. una amiga que le estoy En cuidando al casa de gato. una amiga. Pues un Toma. saludo al gato de tu amiga. Adelante. Vale, pues hoy os voy a hablar del militenimiento o entretenimiento o como el papel de lo militar o del ejército, de la defensa como objeto de consumo placentero. Que es una tendencia que aunque no nos hayamos dado cuenta o a lo mejor nos hemos empezado a dar cuenta que ha ido en alza a partir del 11 de septiembre. Voy a ir mirando mis notas, ¿vale? Porque es que hay muchísima pana que cortar y seguramente me dé para 3 secciones. Wow. No se trata de la propaganda, eso quiero dejarlo muy claro. O sea, la propaganda es cuando ves esos mensajes de tu país te necesita o simplemente cuando tu país está en guerra, ¿no? Y sientes esa presión en la que no puedes tampoco criticarlo mucho porque tal vez te sientes como que estás siendo el enemigo o alguna cosa así y pone esa especie de presión en la población, ¿no? El estás con nosotros o estás contra nosotros. Pero esto en general ya no funciona, sobre todo desde los grandes fracasos de la guerra de Vietnam y la guerra de Corea y recientemente con el otro fracaso tremendo de Afganistán, ¿no? Es decir, que vosotros pensaréis, bueno, sí, pero realmente qué hace la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, o la cultura pop. O sea, sí, bueno, instila un poco algún glamour, pero tampoco es para tanto, no es como que tenga resultados, ¿no? Bueno, pues que sepáis que a pesar de la debacle de Vietnam y Corea, solo la peli de Top Gun consiguió que hubiera un incremento del 500% en el ejército en los años 80. Peli de Top Gun. O sea que todo esto de la industria del entretenimiento no es tontería. Yo me voy a centrar en los superhéroes. Voy a hablar un poco del personaje de Iron Man y de los Vengadores. También en general hemos visto esa trilogía de los Vengadores de Infinity Wars y tal y cual. Bueno, pero como digo, muy importante tener en cuenta el 11 de septiembre, que es un momento en el que Estados Unidos y el mundo se militarizan. O sea, lo sentimos simplemente con coger un avión, con todos los controles que tenemos que pasar. A eso ayudó mucho que Estados Unidos se formó su narrativa de víctima. Como todos sabemos, eso es algo claro para cualquiera desde fuera, ¿no? El tema de, nos han atacado, bueno, espérate, porque eso más bien es el resultado de, no es que unos aviones de repente entraran en un país sin mácula, ¿no? Pero el 11 de septiembre facilitó un enorme incremento en el presupuesto de defensa. Y se creó el Departamento de Seguridad Interior o de Homeland Security. Estos son dos cosas muy importantes, o sea, el dinero, la creación del Departamento de Homeland Security y se inició una carrera imparable hacia la privatización de la defensa. Por ejemplo, incluso poniendo dinero público, dinero de los impuestos, en contratistas privados como Lockheed Martin y Halliburton. Ya, menudo nombre, Halliburton. Whatever. Y esto va acompañado de una especie de celebración del papel de la defensa y del papel del ejército en la cultura pop, que es lo que Roger Stahl ha llamado el militenimiento y que vemos en videojuegos, en jueguecitos, en juguetes, en cómics, en Hollywood, en cine, en series, en música, incluso las noticias ya no cubren los eventos tanto como... ¿Veis? Aquí está el protagonista, no sé si lo veis. Hola. No cubren tanto los eventos como unos debates mucho más beligerantes y propagandísticos como antes, sino que ahora es más hablar de, o sea, más que nada dar
una imagen de todos los esfuerzos bélicos como algo que es incluso consumible, o sea, que te dan ganas de saber más porque es interesante, porque es emocionante, porque es casi como que te estén contando una peli de acción. A ver, bebé. Bueno, por ejemplo, en los Transformers, que no es tanto de superhéroes, pero a mí, cuando yo vi la peli, me llamó mucho la atención la participación del ejército, porque en los Transformers nunca ha habido ejército. Y yo dije, ¿qué hace el ejército aquí? O sea, me parece rarísimo. Pero bueno, o sea, lo típico, el ejército se alinea con los buenos. No traían mucho, porque al fin y al cabo son unos robots gigantes, o sea, no es como que el ejército pueda hacer mucho ahí, pero ya te está poniendo una imagen y al margen es algo como, se vuelve un objeto de consumo del que tú quieres saber más, ¿no? Al margen también tiene un efecto muy positivo en las narrativas de los superhéroes, que durante tanto tiempo han estado asociadas a un público infantil, y el efecto es que traen realismo. El efecto es que si tú lo asocias con un universo simbólico que tú conoces y que para ti es real, como es el ejército, entonces no es algo tan infantil como No es un mundo de fantasía. no es algo solo fantasía y eso atrae al público adulto, con lo cual tenemos más tickets vendidos. Entonces, No lo saques de plan, hombre, que está deseando aparecer. es que es un crack. Este chico, es que a mí los gatos no me suelen ir tanto, pero este gato es precioso. Y voy a hablar un poco del personaje de Iron Man como un ejemplo, ¿vale? Vale. Iron Man nace en los 60. Fue como un reto para Stan Lee porque los 60 era la época de los hippies, todo el mundo contra la guerra de Vietnam, contra Corea, contra el tema. Y Stan Lee crea este personaje que es un mercenario y que vende armas y que realmente tampoco es que tenga mucha moral. Pero Iron Man nunca fue un personaje principal como Lobezno o como Spider-Man, que tú piensas en Marvel y dices Spider-Man, piensas Lobezno, ¿no? Era secundario, tenía su propia línea de cómics que se siguió publicando, que ya es bastante, pero bueno, no era personaje insignia, ¿no? Ahora lo traen de vuelta, lo sitúan en Afganistán. Y voy a hablar más de las películas, como he dicho, porque básicamente, ¿quién de nosotros se ha leído los cómics de los Vengadores o los cómics de Iron Man? Pero ¿quiénes de nosotros nos hemos visto las películas de los Vengadores? O sea, Hombre, yo esperaba que tú te hubieses visto las pelis y te hubieses leído los cómics. he leído algunos cómics, pero no tantos, porque siempre lo he dicho, no soy tan fan de los superhéroes, entre otras cosas porque odio coleccionar. Y tienes que coleccionar, y a mí eso me saca de quicio. El caso es que el tipo, bueno, pues lo sitúan en Afganistán, y en esa guerra pues él vende armas y él, no se da cuenta de que cae en manos de terroristas, tanto americanos como talibanes, ¿no? ¡Hala, venga! Y además le secuestran y le torturan. Y entonces es como que, oh, Dios mío, se da cuenta de que no puede ser, no puede simplemente vender armas y no preocuparse de en qué manos cae. Tiene que haber algo de moral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Que este increíble multimillonario tenga la suficiente moral como para saber a quién venderles armas y a quién no. Él al final lo que hace es que con su supertraje se va a Afganistán, defiende a una familia, no sé cuántos, mata a unos terroristas, tal y cual. Y es como la solución neoliberal y tecnocrática contra la guerra del terror. La guerra contra el terror no se cuestiona en ningún momento. El único problema es que no sea eficiente. Y así, luego Iron Man se une a S.H.I.E.L.D., que creo que salen Los Vengadores. Y eso es importante, porque S.H.I.E.L.D., o sea, él se une como asesor privado. Y eso es interesante, porque va en paralelo a los esfuerzos de privatización que el ejército está poniendo. Entonces ya tenemos este personaje del mundo de lo privado entrando en colaboración como asesor con S.H.I.E.L.D., que es como si dijéramos un organismo militar de los superhéroes. Pero una cosa, Esther. Sí.
no es un superhéroe, pero Rambo también no era un mercenario. Sí. Ahora ya no tengo tanta idea de Rambo. Era Y- un antiguo Bueno, boina verde y ¿no? secuestran a su La- capitán, ¿no? La primera de Rambo es una peli antibelicista completamente y él es un traumatizado de Vietnam y la verdad es que no es mala película y las secuelas son todo lo contrario. Las secuelas sí que son de un asesino de Es que terroristas talibanes y vietnamitas. esto es súper interesante porque al mismo tiempo, igual que tienes el personaje de Iron Man, tienes el personaje de Hulk. Y Hulk sí es un hombre que tiene PTSD y que está traumatizado por la participación en la guerra. Y él es un científico que, sí, bueno, luego se transforma en un monstruo y pega gente y todo esto, pero siempre ha tenido esta idea de la ciencia por la paz, la ciencia para ayudar, y él como no es tan bélico. Y sin embargo, Hulk, que antes sí que ha tenido siempre más popularidad en los cómics y en las pelis, y que ha tenido sus propias pelis antes que Iron Man, ha pasado a un segundo plano. Y entonces se ha dado muchísimo más protagonismo a este hombre de negocios como asesor de S.H.I.E.L.D. Y S.H.I.E.L.D., quiero hablar de esto. S.H.I.E.L.D. es como una especie de ejército o plataforma militar para los superhéroes. De hecho, en las películas hay un momento en que Nick Fury tiene que poner un poco de orden porque los superhéroes se están peleando entre ellos, tal y cual, en vez de estar salvando el planeta. ¿Y cuál es la solución para que estos superhéroes no estén todo el día haciendo lo que les da la gana y que no se comporten como niños? Que formen parte del S.H.I.E.L.D., que es la organización militar que colabora con los superhéroes en esta especie de universo paralelo pues de los Vengadores, etc. Y que haga lo que les dice el gobierno. Claro, porque los superhéroes, la manera Los acuerdos de en Sokovia. que pueden llegar a conseguir mejor sus objetivos de salvar el planeta y salvarnos a todos y todo, es con una estructura militar. De hecho, S.H.I.E.L.D. antes significaba Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division, o sea, división de la puesta en práctica de la ley o law enforcement, bueno, como la defensa de la ley, el espionaje internacional y es la oficina central, ¿no? Y ahora el acrónimo lo han cambiado por Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division, o sea, división de logística, enforcement, es que no sé cómo traducir esa palabra. Refuerzo. No, es como... de implementación de la ley. Sí, es como... Implementación de la ley. o sea, sí. Implementación de la ley y intervención del Departamento de Interior. Entonces, ahí ya quitamos todo el tema del espionaje y lo convertimos totalmente en una agencia militar. ¿Y qué más os quería contar? Sí, tú misma. Antes de pasar a conexión con Bruselas. Bueno, y es que además lo que ocurre a lo largo de las películas de los Vengadores es que este personaje de Iron Man no solo entra como asesor, sino que se convierte en el líder de los Vengadores y en, como si dijéramos, el enlace principal con S.H.I.E.L.D. Entonces, este hombre de negocios, que literalmente él dice en algún momento, he privatizado los, como la paz internacional o algo así, es el líder de tanto los Vengadores como actúa de enlace con la parte militar de los superhéroes. Es el ídolo americano, es el empresario que le vende al gobierno. Suena un poco, no sé si has hablado de Blackwater. De hecho, y ha sido al mismo tiempo que se estaba promoviendo la privatización del ejército. O sea, pero de hecho, A ver, privatización existe. Hay una organización que se llama Blackwater, que creo que Donald Rumsfeld y Dick Cheney, el antiguo vicepresidente de Estados Unidos,
tenía participaciones y que es el mayor ejército de mercenarios pagado con los fondos de Estados Unidos. O sea que se empezaron a usar desde Irak sus servicios y cada vez han sido crecientes en las intervenciones militares en Afganistán, Libia, Claro, Siria y demás. claro, O sea que claro. esto es una forma de, a través de la cultura popular, Exacto. justificar Pero no la solo se ha hecho feminización del ahora, o ejército. sea, eso de... Sí, pero no a este nivel. No, pero mira, por ejemplo, el Capitán América. Ujú. Los cómics de Capitán América, cuando nacen, el primer número del Capitán América lo Propaganda. deja bien claro. Está el Propaganda. Capitán América pegándole un puñetazo a Hitler. O sea, eso es el primer número del Capitán Propaganda. América. Propaganda. Y entonces Es es como- propaganda de guerra completamente. Entonces, De eso guerra. ahora lo Es- vemos más porque ahora es como más de masas. Pero Es el más de Capitán masas, América es mucho surge como más lo que sutil. surge y es el tercer superhéroe que surge en los cómics. Entonces, Sí. no es nada nuevo pero, tampoco. pero de nuevo, Luda, estamos hablando de un superhéroe. No estamos hablando de que ese superhéroe se tenga... o sea, estamos hablando de un solo superhéroe que cree en el ejército y que no sé cuántos, pero no del papel del ejército tan fuerte y de la relación. Otra cosa, por ejemplo, es que mucha gente creo que no sabe que existe el Department of Defense Entertainment Liaison, que es una oficina que se creó relativamente tarde, creo que fue como en los 80 o 90, una oficina de enlace para el entretenimiento con el Departamento de Defensa. Entonces, esta oficina está en el Pentágono y coordina las ramas los enlaces con el entretenimiento de cada rama del ejército. ¿Cómo funciona? Cada vez que Hollywood va a hacer una película donde sale el ejército, necesita asesoría militar. Entonces acuden a estas oficinas de enlace. Y entonces les dicen, mira, pues vamos a hablar de las fuerzas aéreas. Pues el ejército te tiene que asesorar y te tiene que decir, mira, pues cuando hacemos vuelos de reconocimiento no van 5 aviones, sino 3. No vuelan a esta altura, sino a esta altura. Todos estos pequeños detalles para que las películas de Hollywood sean fidedignas y den un toque de realidad, ¿no? A cambio, el ejército les hace firmar un contrato que es que ellos siempre van a tener la última palabra sobre cómo se representa al ejército en Hollywood. Y pueden simplemente, o sea, lo que ya llega a un extremo que a ellos no les gusta cómo se representa, simplemente dicen, bueno, pues tú puedes poner al ejército, pero no puedes decir que es el ejército de los Estados Unidos. Entonces hay esta especie de estrechísima colaboración que es dentro de lo que cabe reciente, ya te digo, como los 80 o 90 que se creó esta oficina de enlace con la industria del entretenimiento y que sirve también para promover ciertos ideales que tampoco me quiero extender demasiado porque me estoy extendiendo muchísimo y que la próxima os voy a hablar de la Capitana Marvel y os voy a hablar también de la NASA. Y aquí lo dejo. Muy bien, muchísimas gracias. Yo tenía algunos comentarios que hacer, pero no nos va a quedar tiempo. La semana que, como vas a seguir con este tema, los haré la semana que viene. Solo uno muy rápido y es que cada vez, me voy a decir una cosa que está en la cabeza del señor Lobo ahora mismo. Cada vez que dices 11S y nos referimos a los atentados de las Torres Gemelas, siempre está en su cabeza y en la mía que el otro 11S, que es el golpe de Estado de Chile, ¿verdad que sí? Y seguro que lo has pensado y me gusta hacer referencia siempre para que no se nos olvide y para quien nos esté viendo, un homenaje a las Torres Gemelas, por supuesto, y a todo lo que supuso eso, que fue terrible, y otro al 73, que es cuando se produjo el golpe del Estado de Pinochet, que fue tan sangriento más.